Bueno, vamos a estar viendo este tema, el hombre que todos evitaban. El hombre que todos evitaban. Tal vez a usted lo han evitado, ¿verdad? Te prestó dinero y luego al que le prestó dinero lo anda evitando, ¿verdad? Le da la vuelta, le llama y no contesta y bueno, puede pasar esas cosas, ¿verdad? Como también hay personas que uno puede tender a evitar porque están tan amargadas que hablan puro negativismo y puras quejas y pura crítica y ay, se queda uno. Yo les llamo, ¿verdad? Pero son chupacabras, le sacan a uno la energía, ¿verdad? Le sacan a uno la vida, el alma. Cuando están unas personas así, hay otras personas que se les da la vuelta, los evita porque dice uno, esa persona siempre trae chismes y luego lo envuelve a uno en chismes nomás porque oyó uno el chisme. Y sí, pues como dijo el pastor, y hijo, no, ¿a qué oí ese chisme, verdad? Luego lo envuelven a uno. Entonces, hay personas a las que se les evita. Pero en este caso vemos que todos, no había una sola persona que no evitara a esta persona. Para eso vayan abriendo sus libros, sus Biblias a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, abran sus Biblias, su teléfono, su tableta, lo que tengan, pero es importante siempre leer lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a ver por qué todos lo evitaban. Y pues con gran razón, ¿verdad? Vamos a ver por qué todos evitaban a este hombre. Okay. Lucas capítulo 8, vamos a empezar con el versículo 26, del 26 al 39. Es esta historia que se encuentra en los otros evangelios también. Y puede usted ahí en su casa leerle y ver los otros detalles que tal vez que Lucas no comparte. ¿Ya lo encontraron? Lucas 8, 26. Dice así: navegaron hasta la región de los Gerasenos, que está al otro lado del lago, frente a Galilea. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con fuerza: ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces, y aunque lo sujetaban los pies y las manos con cadenas y lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Legión, respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios. Y estos le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Y como había una manada grande de cerdos paciendo en la colina, le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Y cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos y la manada se precipitó al lago por el desempeñadero y se ahogó. Al ver lo sucedido, los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron la noticia en el pueblo y por los campos. Y la gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y encontraron sentado a sus pies al hombre de quien habían salido los demonios. Cuando lo vieron vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estas cosas le contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región de los Gerasenos le pidió a Jesús que se fuera de ahí, porque les había entrado mucho miedo. Así que él subió a la barca para irse. Ahora bien, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo.
Pero Jesús lo despidió y le dijo: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que tú no la dejaste, que es de gran bendición para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que podamos creer lo que tú nos revelaste, que lo podamos creer no nomás únicamente como una creencia, sino como una convicción, para que podamos vivir tu palabra. Guíanos pues, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén. Bueno, pues, como podemos ver, a ver, vamos a ver si quiero ahora sí. Vemos que este hombre endemoniado, la presencia del demonio ahí en esa aldea, en ese pueblo, los dominaba. Vemos que todos estaban aterrorizados por este hombre endemoniado, a tal grado, ¿verdad?, que dice ahí la palabra que trataban de controlarlo, de sujetarlo. Dice que con cadenas le encadenaban las manos, los pies, lo sujetaban, y sin embargo dice ahí que rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. Una de las cosas que primeramente tenemos nosotros que confrontar en cuanto a nuestras creencias es si verdaderamente creemos en la existencia de Satanás y los demonios. Si verdaderamente creemos que literalmente existen huestes espirituales de maldad, gracias, que se llama en la Biblia conocido como Satanás y sus demonios. Porque sabemos que más y más y más, conforme pasa el tiempo, más hasta dentro del mismo ámbito del cristianismo, más y más personas dejan de creer en la existencia literal de Satanás, sus demonios. Consideran que es algo representativo únicamente, pero no algo real, nomás algo representativo del mal, pero no que verdaderamente existan esto. Y es algo que nosotros tenemos que considerar porque como lo explican, ¿verdad?, principalmente los liberales, aunque dicen ser pastores o teólogos o cristianos liberales, tienen ustedes que considerar los tiempos que habían. No había los adelantos médicos que hay hoy en día. Ellos confundían, ¿verdad?, una disqueposición demoníaca, satánica, con enfermedades mentales. Enfermedades mentales. Pero hoy en día ya estamos muy avanzados, ya podemos entender, ¿verdad?, que hay enfermedades mentales que hacen que una persona se comporte de esa manera, que parece como un poseído, ¿verdad?, demoníaco, pero en realidad pues no hay tal cosa, ¿verdad? Ya estamos en el siglo XXI, hay que salir de esas creencias anticuadas, ignorantes. Y entonces nosotros muchas veces podemos llegar a creer tal cosa. Podemos llegar a creer tal cosa, que de tal manera que cuando una persona tiene cierto comportamiento, que vemos que hay desequilibrio en ese comportamiento de esa persona, tendemos nada más a tratarlo de una manera física. Cuando la Biblia nos enseña que no nomás somos un cuerpo físico, ¿verdad que no? Sí, dice la Biblia que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios es un Dios tripartito, una trinidad. Nosotros también, espíritu, alma y cuerpo. Y es así como debemos de tratar los problemas que nosotros podamos tener. Sí, cuerpo, sí, médicamente, sí. Espíritu, espiritualmente, alma, emocional, psicológicamente. Tenemos que tratar eso en las tres áreas. ¿Por qué? Porque somos una unidad
Y esa unidad es afectada por la otra, por la otra y por la otra. Es una cadena que es afectada. Entonces tenemos que tratar las tres. Pero es importante que sí creamos en la existencia de Satanás y sus demonios. Porque fíjense lo que la palabra de Dios nos dice. Satanás, que es el Dios de este mundo, ha cegado el entendimiento de los que no creen. ¿Se fijan cómo Satanás obra? Él principalmente puede obrar en la incredulidad. En aquellos que no creen, entonces él los ciega, el entendimiento, que no entiendan. Y así puede pasar. Una persona que puede estar escuchando y escuchando y escuchando y escuchando y escuchando y escuchando, pero porque no quiere obedecer, en realidad es una manera en la que uno le abre las puertas a que Satanás haga su obra en nosotros de cegarnos. Y podemos estar ahí oyendo, pero como no obedecemos, permanecemos cegados. Por eso dice ahí, Satanás, que es el Dios de este mundo. ¿Ok? Él es el que está. Cuando hablamos de este mundo, está hablando, siempre que encontremos en la Biblia la palabra mundo, podemos ver que el contexto nos dice a quién se refiere, ¿verdad? Por el mundo. Cuando hablamos, ¿verdad?, de que tengamos cuidado, que no caigamos en las cosas de este mundo. Entonces estamos hablando de las cosas pecaminosas que Satanás, como príncipe de este mundo, ha podido establecer para poder tentarnos. Todas esas cosas que él ha establecido. Entonces puede ser que se esté refiriendo a ese sistema que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, que no es de acuerdo a la moral de Dios, no es de acuerdo a la ética de Dios. Entonces es un sistema el mundo. Pero también puede ser el contexto cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces se está refiriendo a todas las personas, habitantes, seres humanos de este planeta. Entonces el contexto siempre nos va a decir cómo está usando la palabra mundo, ¿verdad? Mundo. No lo podemos siempre ver únicamente de una sola manera. Pero sí tenemos que entender que esto es lo que dice la palabra de Dios. Porque fíjense, otro punto también, ¿verdad? Si nosotros creyéramos ese argumento liberal de que en realidad no existe Satanás ni los demonios, que esa es una creencia anticuada de gente ignorante de aquellos tiempos, pero que ya salió. Entonces, ¿creía Jesucristo en los demonios y en Satanás? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿él era ignorante también o era Dios? ¿Se fijan cómo entra todo eso en juego de decir, bueno, si Jesucristo verdaderamente era quien dijo ser Dios en la carne, ¿ustedes creen que estaba ignorante o que nos iba a contar mentiras? Nomás para asustarnos. El cucuy, cuidado, el diablo. ¿Verdad que no? Él era Dios, Dios mismo, Dios no miente. Nosotros vemos que Jesucristo, cuando se le presentaban ideas erróneas, él luego las aclaraba. ¿Qué les decía a los fariseos? Eso dicen tus tradiciones, eso dicen tu interpretación de la ley, pero la ley no dice eso. Entonces, él les aclaraba. Lo mismo hubiera él hecho si alguien hubiera salido con que creía que aquí traigo no hay demonios, no hay Satanás, el hombre está enfermo mentalmente, vamos a sanarlo de su enfermedad mental. Hubiera dicho eso, ¿verdad? Pero no. Él creía y sabía que sí existen estas huestes espirituales de maldad, que por eso es que en el libro de Efesios hacia el final, ese capítulo nos habla de que estamos envueltos en una guerra espiritual y que nuestro enemigo de esa guerra no es de carne ni de sangre, sino que son huestes espirituales invisibles de maldad y que están bien organizados para hacer la obra de su jefe. Por eso dice este otro versículo,
El diablo, él es el comandante de los poderes en el mundo invisible. Él es el espíritu que obra en los corazones de los que se niegan a obedecer a Dios. ¿Cómo es que nosotros le abrimos entrada al diablo para que obre en nosotros? ¿Cuándo? Cuando nos negamos a obedecer a Dios. ¿Se fijan por qué la importancia de la obediencia? La obediencia le cierra la puerta a Satanás y a sus demonios, y la desobediencia se las abre. Para que Él haga la obra que Él puede hacer. Por eso es que hay veces que puede haber cristianos, muchos cristianos que viven vidas más derrotadas que de triunfo, porque no obedecen. No quieren obedecer al Señor, no se quieren someter a Él, y en realidad le están abriendo las puertas, aunque no lo sepan, no lo crean, le están abriendo las puertas a la obra, a la influencia mala de Satanás. Como dice ahí, se niegan a obedecer a Dios, se entercan. No, pues ¿qué tiene? No tengo nada de malo. Y se entercan y no quieren obedecer. Y entonces dice que el diablo es el comandante de este ejército invisible. Él es el que está guiando este ejército. Tiene todos sus soldados a su disposición. Porque es Satanás omnipresente, que quiere decir que él puede estar presente en todas partes del mundo a la misma vez. ¿Puede él hacer eso? ¿Sí o no? No, ¿por qué? Porque solamente Dios puede hacer eso. Pero tiene muchos demonios. La Biblia dice que cuando él se rebeló y cayó, él convenció y se trajo a millares de ángeles, que se convirtieron en ángeles caídos, que son los demonios. Entonces tiene un gran ejército, y entonces a eso él los comanda y les da órdenes, y que obren y que vayan y hagan el trabajo que él les manda. Pero tenemos que creer, ¿verdad?, que Satanás verdaderamente él está trabajando. Ahora, cuando vemos a este hombre poseído por el demonio, en estas circunstancias en las que se encontraba, en un grado de posesión total, porque pues ya no se ve ya la persona que pueda verse su personalidad, ya nomás lo único que se ve es el demonio controlando 100% la voluntad y la vida de esta persona. Es todo lo que se ve. ¿Qué quiere decir eso? Que Satanás trabaja por grados, ¿ok? O sea que la obra de Satanás es progresiva. No crean ustedes que este hombre que vimos aquí, un día que iba bien contento al trabajo, fue poseído ya de repente así. No. Ahora, una aclaración. Nosotros creemos, ¿verdad?, aquí en esta iglesia, porque eso es lo que enseña la Biblia, que un verdadero, genuino cristiano no puede ser poseído. No puede ser poseído un verdadero, genuino cristiano. Uno que se dice ser cristiano, pero es un falso cristiano, sí puede ser poseído. Pero hay muchas iglesias aquí en el Valle que creen que un verdadero, genuino cristiano sí puede ser poseído. Pero eso no enseña la Biblia, porque es una contradicción. Si soy un verdadero, genuino cristiano, el Espíritu Santo mora en mí, vive en mí. Y es una contradicción que moren juntamente el Espíritu Santo y demonios. Es imposible tal cosa. Más grande es aquel que está en mí que aquel que está en el mundo, que los demonios. No pueden cohabitar juntamente. Dice la Biblia que no, que cuando vas a poder ver a Cristo y a Satanás de la mano, cohabitando, teniendo compañerismo. Es imposible. Entonces, pero en ese obrar de Satanás, que es progresivo, hay en los pasos que él toma para ir llevándonos hasta el punto de la posesión. Al verdadero cristiano no lo puede llevar hasta el último punto, hasta el último paso de la posesión, pero todos los demás pasos, sí puede él obrar en nosotros. Y se los voy a enseñar rápidamente esos pasos que se toman para que nosotros tengamos cuidado, ¿verdad?, de la obra de Satanás. Es progresiva, que va paso a paso.
Primeramente tenemos que entender que todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa caída, ¿verdad? ¿Tiene usted tendencia a pecar? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. No diga amén, nomás diga sí. Diga sí. Sí la tenemos todos, ¿verdad? La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos. No hay justo ni siquiera uno, ni uno, dice la Biblia. Entonces todos hemos pecado, todos tenemos esa naturaleza pecaminosa caída. ¿Okay? Entonces tenemos que entender que Satanás, el tentador, como él, una de las maneras en las que él obra, que podríamos decir directamente, es creando él un sistema, que es lo que le llamamos el mundo. Un sistema de creencias y de prácticas, de estilos de vida que no son de acuerdo a Dios, no son de acuerdo a su moral, a su ética, a su comportamiento, a su santidad, a todo lo que le agrada a Dios, no son de acuerdo. Y entonces Satanás usa eso para atraer a nuestra naturaleza pecaminosa. Atraer a nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa es atraída por las cosas pecaminosas. ¿Verdad que a la naturaleza pecaminosa no le atraen las cosas santas? No le atraen, dice la Biblia, que por eso que el hombre dejado a sí mismo, ¿verdad? En su naturaleza pecaminosa dice que no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios, dice la Biblia. Pero sí buscamos el pecado. Porque esa es nuestra naturaleza, es pecaminosa, pero no hay quien busque a Dios. Entonces, vemos, ¿verdad?, que una vez que tenemos nosotros esta naturaleza pecaminosa, entonces Satanás puede obrar a través del mundo, puede obrar directamente a través de demonios a tentarnos. La tentación en sí no es pecado, pero es una invitación a pecar. ¿Verdad que la Biblia dice que Jesucristo fue tentado, pero que nunca pecó? Entonces uno puede ser tentado y la tentación en sí no es pecado. Es pecado cuando yo ya acepto la invitación, cedo a esa tentación, atracción a hacer el mal. Y como Satanás tienta, ¿verdad?, a través del mundo, también tal vez directamente a través de demonios, como él tienta, es parecido a como nosotros pescamos. Cuando usted va a ir a pescar, pues usted tiene que saber que en esas aguas a donde va a ir a pescar, qué clase de peces hay y qué carnada es la que es más efectiva para esos peces. Para que usted lleve una carnada que le dé mejores resultados a la hora de tirarla. Los peces digan, ya a mí esa es la que me gusta, a mí, rápido, van. ¿Y qué es lo que pasa? Usted atrae con la carnada, así Satanás, me conoce a mí, él sabe qué carnada es la que, uy, y él sabe exactamente usted cuál es la carnada que a usted se le va a antojar y decir, uy, ahí está, y va a querer uno rápidamente ir a tomar aquello, porque pues sabemos que Satanás es un engañador, dice, ándale, una buena oportunidad, nadie va a saber. Cuando en realidad lo que la Biblia nos enseña en general, que lo que aquí, ¿verdad?, creemos que es un secreto que nadie sabe, dice que allá en el cielo es un escándalo público. Es un escándalo público. Y aquel que le dice, nadie va a saber, él mismo se va a encargar de que se sepa. Puesto que él es malvado, es mentiroso, es engañador y busca su destrucción. Él se va a encargar de que sepa. Entonces viene la invitación. Cuando usted muerde el anzuelo, ¿qué pasa? Queda atrapado, ¿verdad? Queda atrapado. Tenemos que creerlo eso. Siempre que muerdo el anzuelo, caigo, acepto la invitación, atrapado. Y ese atrapamiento
lo podemos ver, ¿verdad? Nosotros, ¿qué es? Podemos caer en una obsesión. Aquel pecado en el que caí, dice la Biblia, que el pecado tiene mucho placer. ¿Verdad que es placentero el pecado? Pero también nos advierte, dice, el pecado es placentero, pero por corto tiempo. Por corto tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el pecado es placentero por corto tiempo, como una droga, pues después voy a querer otra vez, y otra vez, y otra vez, y es lo que es la obsesión, esa preocupación compulsiva por una idea fija o sentimiento o emoción deseada, acompañada muchas veces de síntomas de ansiedad. La persona está nomás pensando en aquello, pensando en aquello, pensando en aquello. Por eso tenemos nosotros que entender que cuando una persona padece de ansiedad, tiene que entender que no nomás es un problema físico. No nomás es un problema físico. ¿Qué les decía al principio? Hay que verlo desde la perspectiva bíblica. Somos tripartitas, espíritu, alma y cuerpo, y lo debo de tratar en las 3 áreas. No nomás en una área. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces he visto personas que nomás lo tratan físicamente y terminan frustrados porque pues no se pudo superar esa ansiedad. Esos medicamentos que me dan ya me están haciendo daño aquí y esto. Y nomás lo trataron a un solo nivel, cuando debieron de haberlo tratado a los 3 niveles para que verdaderamente pudiera tener resultado, porque eso es lo que somos, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, viene la obsesión, ahí en nuestra naturaleza pecaminosa, nos obsesionamos, ¿verdad?, por aquello y estamos siempre pensando y deseando aquello y esto y lo otro. Y luego de ahí pasa otro paso, ¿verdad?, en la progresión a la opresión demoníaca viene. Es una sensación agobiante física y mental que generalmente resulta en depresión. ¿Se fijan? Por eso ustedes, no sé, se han conocido a alguien que ha experimentado depresión, que dice, yo me siento muy cansado, nomás quiero estar acostado, quiero dormirme, y en realidad me gustaría morirme, no nomás dormirme. Y empiezan a tener ideas de mejor quitarse la vida, suicidarse, no vale la pena vivir de esta manera. Ahora, ¿no creen ustedes que sea necesario tratarlo en las 3 áreas? Espiritual, porque Satanás, dice la Biblia, que él viene para engañar, para matar y destruir. Nos puede matar, nos engaña mentalmente, nos mata físicamente y nos destruye en el infierno. Entonces, debemos de creerlo verdaderamente y debemos de confrontarlo de una manera bíblica estas situaciones, ¿verdad? Y no nomás pensar porque caemos en la creencia liberal de que la depresión es nomás físico. ¿Por qué no podemos creer que también está envuelto el pecado, Satanás, una obsesión, compulsión? ¿Por qué no podemos creer que es como cuando decimos, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Cómo fue que sucedió este desequilibrio que yo tengo? ¿Cómo fue? ¿Comenzó espiritualmente o comenzó físicamente? Como haya sido, aun cuando haya comenzado físicamente con un desequilibrio hormonal o lo que sea, Satanás aprovecha. Satanás aprovecha cualquier desequilibrio y entonces se convierte en una batalla general de las 3 áreas que tenemos que confrontarla. No importa cuál haya sido el origen de ese problema, tenemos que confrontarla, porque viene la opresión y luego ya viene el último paso, que es la posesión. Ya cuando está controlado, ¿okay?, por algo, como un espíritu maligno, o controlado por una pasión, o controlado por una idea, ¿verdad?, que ya es una posesión, así como este hombre. Ahora, en la posesión, hermanos, también es progresiva. Una persona que es poseído puede tener hasta días en los que no se le ve
¿verdad?, evidencia de estar poseído. Puede tener días, y de repente tiene episodios en los que dice. Y poco a poco, esa entidad espiritual maligna empieza a tomar más y más y más control en la vida de esa persona, y por lo tanto empieza a haber más episodios, más recurrentes, empieza a haber. Al punto que llega como este hombre, que ya no era de episodios recurrentes, ya estaba bajo el control completo de la posesión. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que creer lo que dice la Biblia, tenemos que creerlo y verdaderamente poder de esta manera hacer batalla espiritual. Porque, hermanos, muchas veces nosotros como cristianos, al experimentar la liberación a causa de la salvación, el perdón de mis pecados, el conocer a Cristo, el saber que pues tengo un futuro eterno en la presencia de Dios y todo, podemos llegar a creer que aquí en este mundo, en esta vida, pues en realidad para nosotros como cristianos es un día de campo. Cuando la Biblia dice no, es un campo de batalla. Por eso, cuando estamos equivocados y creemos mal, que creemos que aquí nos debe de ir bien suave porque soy cristiano y debe ser un día de campo y empiezan a caer las bombas, nos sorprendemos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite si se supone que estamos en un día de campo con Cristo celebrando la salvación? No, dijo el Señor. Por eso te di todo ese capítulo ahí en Efesios, de que hay una guerra, estás en una guerra, no estás en un día de campo, no estás en una celebración, estás en una guerra, y esa guerra es 24/7. ¿Qué quiere decir? ¿Creen ustedes que Satanás y sus demonios duermen? ¿Sí o no? ¿Qué quiere decir eso? Que ellos siguen trabajando hasta en la madrugada. ¿Creen ustedes que agarren vacaciones? ¿O que celebren días festivos y no trabajen? No, ellos trabajan sin cesar. ¿A poco a ustedes no les ha pasado? A mí así periódicamente me sucede que tengo sueños y mis sueños, esos casi siempre son con una lucha contra un demonio, contra Satanás. Y son unas experiencias que causan ahí dentro del sueño gran ansiedad. Porque, por ejemplo, veo a esa entidad que yo sé que es Satanás y que va llevándose a uno de mis hijos. Y yo quiero ir, ¿verdad?, a rescatarlo, pero corro en cámara lenta, mientras que Satanás va rápido. Y entonces quiero reprenderlo y no me sale la voz. No me sale la voz. Y ahí es cuando entra mi salvadora, mi esposa. Sergio, despierta. Y despierto con agitación, ansiedad. Y me dice, ¿te apareció el chupacabras? Digo, sí. Ya me salió otra vez. Y esos son los sueños más recurrentes, ¿verdad? Lucha con Satanás, ¿verdad? Que es de día y de noche. De día y de noche, ¿verdad? Entonces, él está obrando y está obrando y está obrando constantemente. Ahora, fíjense lo que nos dice la Biblia acerca de este hombre poseído. Dice que se aislaba y se autodestruía. ¿Ok? Se aislaba y se autodestruía. Dice, noche y día entre las tumbas y en las colinas gritaba y se cortaba con piedras afiladas. ¿Qué vamos nosotros a creer o cómo vamos a tratar cuando sepamos de algún familiar, amistad o alguien que se corta? ¿Sí has sabido de personas que se cortan? Yo he tenido, ¿verdad? Así aquí en la iglesia, personas pastores, que mi hijo, mi hija se corta. En una ocasión hablando con una, ¿verdad? Pues ya, supuestamente, que no, ya no me corto, estoy bien ya.
Y la mamá descubre y dice, se está cortando donde no se le vea, acá en la espalda, en las piernas, pero se está cortando todavía. ¿Lo vamos a tratar nada más físicamente? ¿Creen ustedes que sería sabio nomás tratarlo físicamente? Cuando uno conoce las Escrituras y ve síntomas de la influencia satánica, demoníaca en la vida de una persona, lo que puede hacer, a dónde lo puede guiar a uno, si lo puede guiar a uno al suicidio, ¿cómo no lo va a guiar a uno a hacerse daño, a cortarse, a sentir que no, es que yo no valgo nada y es que yo tengo que sufrir y tienen pensamientos distorsionados completamente? Y entonces se aislaba, es como lo mismo también. Personas que prefieren aislarse y no quieren socializar. A tal grado, ¿verdad? Que les llaman y, ay, no quiero ni contestar porque eso significa que tengo que socializar, aunque sea por teléfono. Aunque sea por teléfono, no quiero. Y prefieren, ahí lo dejan y, ay, después le llamo. Pero no quieren conectarse con la gente. Cuando la Biblia nos dice que lo más hermoso de la vida cristiana es que entendamos que somos una familia y que aquí tenemos que empezar a experimentar esa conexión de hermandad que va a ser eterna allá en el cielo, ¿o no? ¿Cree usted que allá en el cielo se va a poder aislar? ¿Y va a poder vivir así sin conectarse con nadie? ¿Cree usted que vaya a poder hacer eso en el cielo? No, ya no va a estar afectado por el pecado, ni mental, ni espiritualmente, ni psicológicamente, nada. Fíjense, ¿por qué creen que la Biblia nos enseña? Para que entendamos que no podemos desconectarnos, aislarnos, separarnos, vivir aislados. Cuando dice, Cristo es la cabeza y ustedes son el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos los miembros del cuerpo. ¿Pueden los miembros de nuestro cuerpo separarse y aislarse del resto del cuerpo? No, dice que no, eso no es sano, no es lo correcto, no es lo bíblico. Tenemos que estar conectados al cuerpo para poder funcionar de acuerdo a la dirección de la cabeza, que es Cristo. Es importante que entendamos eso. Y entonces vemos, ¿verdad?, cómo esta persona se aislaba y se autodestruía. Entonces nosotros tenemos que entender, hermanos, que vivimos constantemente en dos reinos y que esos dos reinos están en conflicto. Hay un choque entre esos dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y que hay un choque y es una guerra. Y que yo soy parte de esa guerra. Porque el reino de las tinieblas tiene sus soldados y el reino de Dios tiene sus soldados. ¿Se considera usted un soldado de Jesucristo, sí o no? Entonces está en una guerra contra el otro ejército. ¿Está usted también en esa guerra? Despierte, entiéndalo, créalo, vívalo. Entonces hay un choque entre dos reinos. Y vemos, ¿verdad? Aquí dice, cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies, ¿verdad?, el endemoniado. Entonces exclamó con fuerza, ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Con las palabras aquí del demonio, que está aquí, que las podemos ver aquí, ¿verdad?, en este versículo 28, ¿qué está reflejando? Que ¿quién es más poderoso? ¿El reino de las tinieblas o el reino de Dios? ¿Quién se está sometiendo a quién? Por eso decimos, más grande es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. ¿Okay? Y debemos de creerlo y no temer. Porque he encontrado la gran mayoría de cristianos que le temen a las huestes espirituales de maldad. Le temen. Cuando nos empezaron a robar aquí, que teníamos que empezar a quedarnos a dormir en la noche aquí, no había un solo hombre que quisiera quedarse solo, sino más un hermano rico sí quería quedarse solo aquí a cuidar. Pero todos los demás, no, pastor, yo no me quedo solo no.
Solo no. ¿A qué le tienes miedo? Pues no, pues aquí dicen que se aparece el Botas. Que se te aparezca, ¿qué tiene? Que se te aparezca el Botas. Se las voleas y ya. Y entonces se le tiene miedo a las huestes espirituales de maldad. Se les tiene miedo. ¿Podría usted ministrar a una persona que está poseída por un demonio? ¿O diría, no, eso es para un pastor? ¿Tomaría usted esa actitud como si usted no tuviera a Cristo en su vida? ¿Como si usted no tuviera las Escrituras en sus manos? ¿No pudiera usted? ¿Se fijan? Es lo mismo que ganar almas para Cristo. No, pues el pastor que ven, que el pastor les hable, que el pastor... ¿Qué pasó? Entonces, ¿dónde está el cuerpo de Cristo, verdad? Que son controlados por la cabeza, que es Cristo, y Él nos usa a todos de igual manera y nos puede dar el poder porque viene de Cristo, no está en nosotros, no está en mí, no está en ustedes, está en Cristo. Y entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces no tengo que tener temor, porque Él es más grande que el poseído, que esos. Él es más grande. Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, el choque de dos reinos. Ahora, ¿qué ven ustedes aquí? ¿Que es Jesucristo contra un demonio? ¿Sí? En esta historia, ¿es Jesucristo contra un demonio? ¿Sí o no? ¿Sí? Dice, ¿cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Legión, contestaron los demonios. Respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios. Y la palabra legión en aquel entonces representaba a 6,000 soldados. 6,000 soldados. Lo más probable es que estaba poseído con 6,000 demonios. En una ocasión una persona, tiempo atrás, que hablé, dice, pero pastor, no pueden caber 6,000 en una persona. Le digo, pues si no son personas que anden con botas y... Le digo, son espíritus. Son espíritus. Le digo, ¿o cuántos crees tú que puedan caber? No, pues no sé. Pues no, son espíritus. Y si aquí la Biblia dice que era una legión, lo más probable es que eran los 6,000, ya que legión significaba 6,000 soldados. ¿Se imaginan? Entonces por eso puse ahí, uno, Jesucristo, contra 6,000. ¿Quién ganó? ¿Ganó el 1 o los 6,000? Entonces, ¿debemos de tenerle miedo a 6,000? ¿Les debe tener miedo usted a 6,000? ¿Sí o no? No, dígalo, para que forme convicciones. Dígalo, que forme convicciones. Porque puede venir la hora en la que usted tenga que poner, el Señor ponga a prueba su fe y en realidad no la tenga. Tenga creencias nada más, pero no convicciones que verdaderamente lo lleven a hacer lo correcto. Y no, esto no es para mí, ahí nos vemos, córrele. No es correcto eso. Si somos soldados de Jesucristo. ¿Qué puede usted pensar de un soldado que está en la guerra y cuando ve al enemigo y que dice, ¿sabes qué? Esto no me gusta nada, se ve feo. Yo me voy. ¿Qué hace el ejército de los Estados Unidos cuando un soldado deserta? Se sale, se va. ¿Qué hace el ejército? De acuerdo a las leyes, ¿verdad? Que las pelean mucho, porque dicen, esas son leyes antiguas que no las debemos de aplicar en nuestros días. A esa persona lo tienen que fusilar. Eso es lo que la ley determinaba. Tenían que poner, y sus mismos compañeros soldados, a las órdenes, fusilarlo por desertor. Porque los dejó ahí en la trinchera cuando estaban en guerra y no hizo lo que tenía que hacer, lo que juró que iba a hacer, de que se iban a proteger unos a otros. Desertó.
Entonces nosotros podemos hacer así también espiritualmente, desertar cuando debemos de confrontar la guerra, en el momento que se requiera confrontarlo, como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo lo puedo, y en Cristo soy más que vencedor, ¿o no? O nomás se oye bonito esas palabras de cliché, o son realidad. ¿Se fijan dónde entra la fe ya en cuanto a lo que yo voy a creer y lo que yo voy a hacer? Entonces, vemos, ¿verdad?, que Jesús venció. Uno, venció a los 6,000. Es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. ¿Y salió? Sí, dice la Biblia que sí salió, ¿verdad? Pero como sabía que tenía que obedecer a Jesucristo, que iban a tener que salir, pues primero negociaron y dijeron, Señor, mándanos ahí a los puercos, allá a los marranos. El Señor dijo, sí, vámonos con los puercos. Okay. Y se fueron allá a los puercos. No sabemos, ¿verdad?, el por qué, ¿verdad?, haya el Señor permitido, ¿verdad?, que se fueran a los puercos, pero dice ahí la Biblia, y cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y la manada se precipitó al lago por el desempeñadero, y se ahogó. Como que a los demonios les gusta estar donde haya vida, Pero para ellos, yo pienso que también es una forma, porque miren, un punto que no les había mencionado. Allí en esta región de Gadarenos, de los Gadarenos, era una región 100% pagana. Todos los demás mensajes que hemos visto de las sanidades que ha hecho Jesús ha sido entre los judíos en Jerusalén, en Samaria, ha sido en comunidades donde prevalecen los judíos, pero aquí puros no judíos. Es por eso que podían criar cerdos, marranos. El judío no podía, era uno de los alimentos prohibidos para los judíos, entonces ellos no podían tener crianza de cerdos, marranos. Entonces era un área 100% gentil, no judía. ¿Okay? Todos. Y entonces yo pienso que el Señor quería enseñarles el valor que los demonios, que Satanás le dan al hombre, que para Satanás es lo mismo el hombre que un marrano, que un cerdo. Eso es lo que valemos para Satanás. Ningún valor. Ahora, una pregunta, hermanos. Fíjense, pero quiero que la contesten. ¿Tenía Jesús el derecho de permitir que la legión de demonios destruyera una manada? Dice Marcos en su evangelio, que eran 2,000 cerdos. 2,000 cerdos. ¿Y tal vez dejara sin negocio a los dueños? Ustedes contestan sí o no, sí o no. ¿Tenía el Señor derecho a hacer eso, a permitir tal cosa? 2,000 cerdos, Nomás imagínense cuánto cuesta un cerdo, multiplíquelo por 2,000 y se va a dar cuenta la cantidad de dinero que se perdió ahí. ¿Tenía el Señor derecho a eso o fue un error de Él? ¿Qué piensan? ¿Tenía derecho, sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque Él es dueño de todo. ¿Por qué qué? Él es dueño de todo. Ándale, ya ves. Ella preparó el mensaje. Así que. Exactamente, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia en el Salmo 50? ¿Verdad? Nomás aquí les presento el versículo 10. Dice, pues todos los animales del bosque son míos, ¿verdad? Es el Señor hablando. Y soy dueño del ganado de 1,000 colinas. Y Él es dueño de todo lo visible, lo invisible, de todo lo criado. Él es el dueño de todo. Entonces, esos cerdos, ¿a quién le pertenecían en final de cuentas? A Dios, a Él le pertenecían. Y Él como soberano podía hacer lo que Él quisiera con ellos. Es como, por ejemplo, nosotros.
usted, ¿quién dice que es el dueño, el verdadero dueño de su carro? Aparte del banco. Pero que dice, no, pues este es del Señor. Y debemos de decirlo con convicción, no nomás como un cliché para sonar espiritual y decir, oh, sí, es del Señor, ¿verdad? Como en una ocasión, ¿verdad? Una persona que le dije, hermano, ¿puede ir a recoger a fulano que está muy lejos? Digo, pues, ¿qué tiene su carro? Está seminuevo, ¿qué tiene? Si no voy a ir en bicicleta. No, pues no puedo. ¿Verdaderamente ese carro era del Señor? ¿Para el servicio del Señor? ¿Para los usos del Señor? ¿O eran del Señor humano nada más? Lo mismo es la casa, ¿verdad? ¿De quién es esta casa? Bueno, aparte del banco, si no la acabo de pagar. Uno dice, es del Señor. Y todo es del Señor porque Él es el dueño de todo. Yo simplemente soy un administrador de lo que el Señor me confía. Soy un manejador de lo que el Señor me confía y lo voy a manejar y lo voy a administrar de acuerdo a la voluntad del dueño. De acuerdo a la voluntad del dueño, así es como lo voy a usar. Entonces el Señor, Él puede hacer lo que Él quiera. Dice que Él es dueño del ganado de 1000 colinas. Ahí encontró una y dijo, estos son mis cerdos, órale, vámonos, váyanse para allá. Y a la vez así que vea la gente la maldad de los demonios, para que vean qué tanto valoran sus vidas, que para ellos los demonios es lo mismo. Y para Jesús era todo lo contrario. Para Jesús este hombre tenía más valor que muchos cerdos, que 2000 cerdos. Él les quería enseñar, miren, esta persona que ustedes ya lo consideraban un caso perdido, es más valioso que todos esos miles de dólares que están ahí envueltos en los 2000 cerdos. Es más valioso. Nosotros muchas veces le damos más valor al dinero que a las cosas de Dios, que a las personas. Por eso, díganme, ¿cómo esperarías que reaccionaran los que fueron testigos del milagro? Ahora vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a suponer que usted está ahí. Usted es testigo de todo lo que pasó. Y usted vio el milagro que sucedió porque usted conocía al endemoniado. Ay, alguien que le causaba gran miedo, que se decía, ni quiero salir a la tienda porque ¿qué si me sale el cucuy? ¿Qué si me sale este hombre? Y entonces, ya de repente, ¿verdad? Vio que... ya lo vimos, andaba ya vestido y estaba en sus 5 sentidos, todo bien, ya estaba. ¿Cómo reaccionaría usted ante eso? ¿Qué es lo que haría? Póngase a pensar y contéstelo ahí en su mente, que al cabo que yo puedo leer su mente. Lo más seguro, ¿verdad? Lo más seguro que nosotros pensamos es que dice, bueno, se fue, bueno. No, ¿dónde está el control, el otro? ¿No lo tienen aquí? Lo tenía el de los... ¿no? O me lo echas para atrás, por favor, porque este nuevo sistema a veces sirve y a veces no sirve. Y parece que siempre la antigüita es lo que termina sirviendo, ¿verdad? Así también, de una vez les pido mientras se arregla esto, me lo traen, el control, para que estén en oración porque el viernes me reuní con otra compañía para que nos hiciera un nuevo presupuesto para ir viendo otros presupuestos para el estacionamiento y el miércoles me va a dar el nuevo presupuesto. ¿Sí? Entonces, estemos en oración para que a ver si este presupuesto todavía está más bajo que el que tengamos. Y así, si está más bajo, pues estamos más cercas, ¿verdad? De poder llegarle a la meta. Así es que estén en oración, ¿verdad? En otra compañía que también hice, les di la información por internet y todo, y me mandaron el presupuesto, 138,000.
Y dije, no, muchas gracias por el presupuesto. ¿Eh? Ok, ¿cómo esperarías que reaccionaran? Bueno, yo estoy seguro que le pediríamos a Jesús que se quedara y sanara a otros que están ahí enfermos en nuestro pueblo. Decía, yo tengo familiares que están con un comportamiento raro, puede ser que ya estén poseídos o tenemos enfermos, ciegos, leprosos, tenemos una colonia de leprosos. Vente, quédate para que tú que tienes estos poderes nos ayudes con esas personas. Pero ¿qué fue lo que le dijeron? ¿Quédate o vete? Vete, le dijeron, lárgate de aquí. Lárgate de aquí. ¿Por qué? Aparentemente el dinero era más importante para ellos que la misericordia y le pidieron a Jesús que se fuera. Y muchas veces así nos pasa a nosotros. Ponemos al dinero en primer lugar y a Jesucristo le decimos, hazte a un lado. Hazte a un lado. El dinero es mi Señor, es mi Rey, es mi prioridad, es el que posee mi corazón y es mi prioridad número uno. Hazte a un lado. Nos puede pasar a nosotros también así. Pero dice ahí, ¿verdad? El hombre dice, ahora bien, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús lo despidió y le dijo, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. ¿Obedeció? ¿Sí o no? ¿Obedeció? ¿Sí o no? ¿Obedeció las instrucciones que le dio Jesús? Sí, le dijo, ve. No, yo no quiero que vayas conmigo, quiero que vayas y les digas a todos las grandes cosas que yo he hecho por ti. Y dice que se fue y empezó a proclamar por todas partes. Así también la importancia de que nosotros seamos obedientes al Señor. ¿Por qué? ¿Qué les dije? Que no se les olvide. Que la desobediencia es una manera de abrirle la puerta a Satanás para que entre y haga su obra en nosotros. Y la obediencia es la manera de mantener la puerta cerrada y no permitirle que Él haga su obra en nosotros. Entonces tenemos que apreciar. ¿Por qué creen que es sinónimo? Fe y obediencia. Es sinónimo. No cambian en nada. La verdadera fe es obediencia. La verdadera fe es obediencia. Y es como el Señor quiere que vivamos por fe, en obediencia. En obediencia, así es como Él quiere que vivamos, obedeciéndole al Señor, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, para terminar, hermanos, resumiendo, Satanás es destructivo y Jesús edifica. Entonces, si yo le dejo la puerta a Satanás abierta, él va a venir a destruir. Va a hacer esa obra destructiva. Pero si yo le obedezco al Señor, Él me va a bendecir, me va a edificar, voy a crecer en el conocimiento, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Satanás esclaviza, Jesús libera. Si usted no obedece, le da entrada, lo va a esclavizar de alguna manera. Lo va a esclavizar de alguna manera. Yo no sé cómo, pero Él sabe exactamente cómo esclavizar a cada quien de nosotros. ¿Okay? Satanás quita la vida, Jesús da vida. Él da la vida y el otro la quita. ¿Qué prefiere usted? Y por último, Satanás lleva al infierno, Jesús lleva al cielo. ¿Qué prefiere usted? Ahí es donde nosotros decidimos, es la obediencia. Ahí está la obediencia. ¿Voy a obedecer o no voy a obedecer? ¿Voy a obedecerme a mí mismo, a mi naturaleza pecaminosa, a mi carne? No espere bendición de Dios. Espere las consecuencias del pecado. Al abrirle usted la puerta a esta entidad espiritual, invisible, poderosa y destructiva que es real. Que es real. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor,
porque sabemos que tú eres bueno y que tú nos dejaste toda esta enseñanza para nuestro bien. Ayúdanos, Señor, a creer que verdaderamente nuestro enemigo es real y que Él está constantemente obrando de una manera progresiva y que todo comienza con la tentación. Ayúdanos, Señor, a que podamos decirle no a la tentación, así como tu Hijo Jesucristo le dijo no a la tentación del diablo y pudo hacer la guerra espiritual con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que nosotros también creamos que esa es la manera en la que nosotros debemos de confrontar estas tentaciones que vienen, porque si no, Señor, ayúdanos a creer que podemos empezar a experimentar esa obra progresiva de Satanás, a la obsesión, a la opresión, y para aquellos que no te conocen, Señor, hasta en la posesión. Gracias te damos, pues, Señor, porque tú nos has revelado tu verdad y ayúdanos a que la creamos y que no tan solo la creamos, sino que la vivamos también, Señor, porque queremos vivir por fe, con obediencia, verdaderamente creyendo con convicción. Gracias, pues, Señor, despídenos con tu bendición y que podamos este martes celebrar con alegría el 4 de julio, la independencia de este país en el que tú nos has traído y que ahora podemos gozar de tanta bendición a causa de esa libertad en la que vivimos. Gracias, pues, Señor, por todo, en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén.